Bien, como decía mi hermano Sebastián, vamos a continuar con el Sermón del Monte. Les pido ir a Mateo capítulo 5, Evangelio según Mateo capítulo 5. Quienes ya han estado en las predicaciones anteriores probablemente ya sabrán el pasaje que corresponde. Mateo 5 desde el versículo 38 al 42. Mateo 5 desde versículo 38 al 42. Dice así la palabra del Señor. Ustedes han oído que se dijo, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al que es malo, antes bien a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a ir 1 kilómetro, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Amén. El mensaje de hoy lleva por título Jesús y la respuesta a quien nos hace el mal. Jesús y la respuesta a quien nos hace el mal. Martín Lutero comentaba de un hombre que él conocía que, basándose en este pasaje sobre no resistir al malo o al que hace el mal, ni siquiera rechazaba a los ratones cuando le daban mordiscos, porque eso sería resistir el mal. También otro autor, Donald Carson, contaba de un estudiante de Cambridge que él conocía y que, basándose en este pasaje, le daba a todo aquel que le pedía, incluyendo a borrachos, y llegó al punto de no tener para comer él mismo, mientras que le daba dinero a mendigos que ocupaban ese dinero para emborracharse. Y así también tenemos personas que toman este pasaje así nomás y piensan que se aplica en el amor y paz famoso de los hippies, o ven a Gandhi, cuando Gandhi decía, por ejemplo, ojo por ojo y el mundo se quedará ciego, y piensan que Gandhi es un fiel exponente de lo que este pasaje quería decir. Y así tenemos muchas interpretaciones como estas que son equivocadas sobre este pasaje, que implican tomar mal lo que este pasaje quería decir. Pero la pregunta entonces es, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir este pasaje tan conocido? ¿Cuántos de ustedes habían escuchado antes, incluso de ser cristianos, ojo por ojo, diente por diente? Y lo que Jesús decía de dar la otra mejilla es parte incluso de la cultura popular, dar la otra mejilla, ¿cierto? O la referencia a este pasaje del Sermón del Monte. Debemos tener en cuenta que aquí Jesús sigue describiendo esa justicia del reino de Dios que es mayor que la justicia de los escribas y fariseos. Ese es la enseñanza, el punto de fondo que Jesús está haciendo en este pasaje. Y está en una serie de dichos donde él contrasta lo que se dijo antes con lo que él está enseñando. Es el quinto de esos dichos. Y vamos a analizar cómo lo hemos estado haciendo, lo que enseñaba la ley de Moisés, cómo los escribas y fariseos habían deformado esa enseñanza de la ley de Moisés, y por último lo que Jesús aplicó, lo que Jesús enseñó y cómo eso nos alcanza hoy. Entonces, primero veamos qué enseñaba la ley de Moisés. Y si ustedes ya han estado escuchando las enseñanzas anteriores, recordarán que Jesús no está contradiciendo la ley de Moisés. No está haciendo un contraste entre lo que él dice y lo que la ley decía, sino que está contrastando lo que los escribas y fariseos habían deformado, cómo ellos habían torcido la ley, versus cuál era el verdadero sentido de la ley. Eso es lo que está haciendo Jesús. Entonces, si ustedes ven Éxodo 21, 24 al 25, dice así, Éxodo 21, estamos hablando de la ley de Moisés. Dice, si hubiera algún otro daño, entonces pondrás como castigo vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Levítico 24, 20, el tercer libro de la ley, dice, si un hombre hiere a su prójimo, según hizo, así se le hará.
fractura por fractura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que haya hecho a otro, así se le hará. Deuteronomio 19:21 dice, no tendrás piedad, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Queda claro que es una enseñanza que está en 3 libros de la ley por lo menos. ¿Y en qué contexto está esto? Se encuentra en el contexto de las leyes civiles, es decir, las que Dios entregó a Israel para que vivieran como un pueblo en la región de Canaán, para su convivencia como nación, como sociedad. Y en este caso establece cómo ellos se debían relacionar en circunstancias de homicidios o agresiones violentas. Entonces, estaba ahí estableciendo cuál debía ser la reacción ante esas situaciones, homicidios, agresiones violentas, donde hubiera lesiones, por ejemplo. Y esta era una ley dirigida, hermanos, y esto es importante, esta ley ojo por ojo, diente por diente, está dirigida a los tribunales civiles. A ellos es que está dirigida esta norma, para darles un criterio de qué sanción imponer. No era una ley dirigida a los particulares, sino a los tribunales. Y el objetivo era limitar la venganza privada. Es decir, no se trataba de promover la venganza personal, sino todo lo contrario, de terminar con esa venganza privada, personal o familiar y entregar ese caso a la justicia civil, a los ancianos que iban a juzgar ese caso. Y lo que quería evitar esta ley es que las personas tomaran la justicia en sus propias manos. Eso era lo que pretendía evitar. De hecho, este principio, ojo por ojo, diente por diente, está no solo en la ley de Moisés, sino que en otras leyes antiguas. Está, por ejemplo, en las leyes de los babilonios, en el famoso Código Hammurabi. Estaba también en el derecho romano. No exactamente igual expresado, pero el principio era el mismo. Y eso nos dice que por gracia común de Dios era una forma de sancionar esos casos como de homicidios o de lesiones que era común en las sociedades. Y establece una justicia que es equitativa, porque no importa cuán poderoso, cuán rica sea una persona, si lesionó a otro debía pagar según esa lesión. Y no importa cuán pobre o cuán desposeída fuera una persona, no se le podía exigir más que aquello que efectivamente hizo. Entonces establecía una justicia equitativa. Tal era la ofensa, tal era el castigo. De hecho, de ahí viene la ley del talión, de la palabra tal ofensa, tal castigo. Tenía entonces un doble efecto. Define lo que es justo y por otro lado limita la venganza personal. Define lo que es justo, limita la venganza personal. Y por eso otra forma de decirlo es que se estableció aquí el famoso principio de proporcionalidad. Proporcionalidad, es decir, el castigo impuesto tenía que ver con la ofensa cometida. Es un criterio justo, ¿o no? Un criterio de justicia. Pensemos lo que ocurría antes de esto. Por ejemplo, si dos muchachos peleaban y uno le rompía la pierna a otro, y la familia de aquel que fue lesionado decía, esto no puede suceder, no pueden insultar hacia nuestra familia, y mataban al que le había roto la pierna. Y la familia de ese joven que fue muerto decía, no, esto no puede quedar así, nuestra familia no puede ser insultada así, y mataban a alguien de la otra familia. Y así podía seguir eso indefinidamente. Pero con esta ley, ojo por ojo, diente por diente, no, este es el castigo. No depende de lo visceral del momento, sino que depende de un criterio fijado de antemano, un criterio justo. Entonces, hermanos, hay que enfatizar acá que no era una ley entregada a los particulares, porque de hecho, si hubiera sido así, justamente se terminaba cayendo en el mal que se pretendía evitar. Si se entrega a los particulares, si yo soy quien defino cómo se aplica eso, me voy a entregar a lo que siento en mis vísceras en ese momento
y voy a aplicar lo que a mí me parezca, ¿cierto? Pero es una ley entregada para las autoridades civiles, los tribunales. Y una cosa importante es que no promovía entonces la venganza, porque lo que vemos en la ley transversalmente es que el Señor llama a su pueblo a vivir según la misericordia, según la compasión. Si vemos, por ejemplo, Levítico, en el mismo libro donde salía ojo por ojo, Levítico 19:18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Y Jesús dijo que en este mandamiento se resumía la ley y los profetas. ¿Cierto? Estaba amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume la ley y los profetas. El apóstol Pablo dijo que en el cumplimiento de la ley es en el amor. Y aquí está ese famoso mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Proverbios 20:22. No digas, yo pagaré mal por mal. Espera en el Señor y Él te salvará. Otra vez, no te vengues. No caigas en el furor de la venganza, sino espera en el Señor. Compasión, misericordia, dominio propio. Proverbio 24:29. No digas, como Él me ha hecho, así le haré. Pagaré al hombre según su obra. Ese es el llamado que nos hace la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Así que se equivocan aquellos que piensan que la ley establece una religión implacable y sin misericordia. Porque de hecho son los mismos principios que el Señor sigue manteniendo para el Nuevo Testamento. No cambió su voluntad en ese sentido. El Señor siempre ha prohibido el corazón vengativo y rencoroso. Siempre nos ha llamado a esperar en Él. Siempre ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Siempre ha dicho eso. Pero la ley también reconoce que vivimos en un mundo bajo el pecado, en el que existen homicidios, existen agresiones, existen lesiones causadas intencionalmente por unos contra otros. Y cuando eso ocurre, establece una sanción. Y debe ser así para permitir la vida en sociedad. Y esa sanción es un castigo justo y proporcional, como hemos estado viendo. Ahora, eso es lo que enseñaba la ley, pero ¿cómo lo habían deformado los escribas y fariseos? Otra vez, ¿se acuerdan que cuando en la predicación anterior del Sermón del Monte decíamos que ellos no habían cambiado ninguna letra, ninguna coma de la ley? Pero ¿qué es lo que habían cambiado? El énfasis en cómo la aplicaban. Y ellos habían tomado este ojo por ojo, diente por diente, que era un principio dado a los jueces, y lo aplicaban ahora a las relaciones personales, que era justamente lo que la ley quería evitar. La ley quería evitar que esto se aplicara en las relaciones personales y por los particulares. Quería entregar eso a los jueces, pero ellos lo tomaron para sus relaciones. Y así justificaban la venganza, justificaban un corazón vengativo que tomaba represalias, que tomaba una revancha contra el agresor, yendo así en el sentido opuesto a lo que el Señor quería. Y ellos también incluso habían creado regulaciones sobre esto, donde ya, ok, la ley dice ojo por diente, pero en vez de darme un ojo, págame. En vez de sacarte el ojo, págame lo que valdría tu ojo. Habían creado unas regulaciones ahí para cambiar lo que la ley establecía por sanciones económicas, indemnizaciones de perjuicios como se conocerían hoy día. Y eso también implica meterse en lo que Dios quería establecer, porque esto no solo tiene que ver con el ofendido, sino que tiene que ver con un trato de Dios con el ofensor y con lo que Dios quería establecer para una sociedad justa. Y no es lo mismo cambiar estas sanciones por indemnizaciones económicas. Y si uno se fija entonces, ¿quiénes terminarían pagando como la ley decía? Los pobres, porque ellos no podrían indemnizar, pero los ricos se podrían salvar de pagar como debían pagar según había establecido la ley. Entonces, ¿qué vemos en lo que habían hecho los fariseos?
de volver al corazón vengativo, a la revancha, a la represalia. ¿Qué vemos allí? La inclinación natural de nuestro corazón bajo el pecado. ¿Qué es lo que exige nuestro corazón bajo el pecado? Venganza. El que me la hace, me la paga. A pesado decimos, pesado y medio. O sea, si él me hizo tanto, yo voy a ser más pesado todavía. Para que le quede claro que conmigo no se juega. A mí esa no me la van a hacer. Yo no la dejo pasar, ¿cierto? A mí no me van a pisotear. Entonces, esa es la inclinación natural del corazón humano. Exige no solo un castigo al ofensor, sino ojalá vaya más allá, ¿cierto? Vaya más allá el castigo o lo que le pase a él, la consecuencia para él sea peor que lo que él me hizo a mí. Algunos ya que se entregan a esta ira descontrolada, ya quisieran que el otro fuera destruido completamente por lo que le hicieron. Esa es la inclinación natural, pero ante esto, ante la enseñanza que habían deformado los fariseos, tenemos lo que Jesús dice, ¿cierto? Que insisto, no contradecía la ley de Moisés, sino que la enseñanza torcida de los escribas y fariseos. Entonces, donde los fariseos decían, ojo por ojo, diente por diente, me voy a vengar del que me hizo algo, Jesús responde, pero yo les digo, no resistan al que es malo. Y hablamos al principio de esas interpretaciones erradas sobre esta frase, no resistan al que es malo. ¿Qué significa eso? Una de las interpretaciones más conocidas que va hacia un pacifismo extremo, mal entendido, es la del escritor ruso muy famoso León Tolstoy. Y él llegó a escribir que los ejércitos, las policías y los tribunales no deberían existir porque significan resistir al malo y Jesús dijo no resistan al malo. Y de hecho se dice que esa visión de León Tolstoy influenció a Gandhi, que leyó esas obras y plasmó eso en su doctrina de la resistencia pacífica. Pero el Señor no está hablando del orden social. El Señor está hablando de las relaciones personales. Entonces es un error extender esto al orden social. Jesús está condenando acá el espíritu vengativo, el corazón revanchista, el corazón que desde el odio resiste al que hace el mal. O sea, que responde al mal con otro mal. Eso es lo que está condenando Jesús acá. Las medidas que se toman desde un corazón vengativo. Lo que él está condenando acá es la falta de amor, la respuesta implacable, despiadada, vengativa. Por lo mismo, antes de entrar a los casos que pone Jesús, que son 4 casos, 4 ejemplos, debemos tener en cuenta algunos principios para interpretar. Porque primero debemos saber que el Sermón del Monte no es un código ético, un código de reglas éticas que yo las debo tomar igual que si fueran artículos de un código, por ejemplo, penal, y tomarlas exactamente como reglas que yo debo aplicar literalmente. Eso no es lo que está haciendo Jesús. De hecho, está criticando una interpretación torpe como esa, que es la que habían hecho los escribas y fariseos. Por lo mismo, cuidado con tomar el Sermón del Monte de esa forma y debemos atender al espíritu de las palabras que está diciendo Jesús, más que incluso a una literalidad, como decía, torpe. Porque si tomamos esto así, podemos llegar a extremos. Por lo mismo, la palabra de Dios y la enseñanza de Jesús jamás debería tomarse de una forma que lleve al ridículo o a un absurdo o a una aplicación imposible. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si dice al que te abofetee, ofrécele a la otra mejilla. Si alguien te está pegando y no deja de pegarte, significa que tú tienes que seguir dando la otra mejilla hasta quedar inconsciente, hasta quedar sin dientes, por ejemplo. ¿Es eso lo que estará exigiendo Jesús acá? No. O al que te pida, dale, si viene alguien y me viene todos los días porque sabe que yo le voy a dar, y cuando yo recibo mi sueldo viene y me dice, dame tu sueldo, porque al que te pida, dale.
Bueno, te tengo que dar mi sueldo porque tengo que obedecer. ¿Será eso lo que está diciendo? No, ¿cierto? Entonces no se puede llegar y tomar esto y aplicar así torpemente, mecánicamente. Tampoco se puede interpretar de una forma que contradiga otras enseñanzas de la Biblia. Como decíamos, por ejemplo, si yo tomo al que te pida, dale, eh, literalmente, torpemente, y entonces yo empiezo a darle a todos los que veo en la calle, mendigos, ¿cierto? Personas que se dedican a pedir, y dejo a mi familia sin sustento. Mis hijos quedan sin comer. Bueno, ahí estoy contradiciendo otras enseñanzas de la Biblia, que me dicen que incluso el que no provee para los de su casa ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces no podemos tomar esta enseñanza de una forma que contradiga a otras. Y un principio fundamental es que esta enseñanza es para los discípulos de Cristo. Es decir, supone que hay una obra de Dios que ha creado un nuevo corazón en el creyente, en el discípulo. Y por lo mismo no es una enseñanza para la sociedad en general, no es una enseñanza para escribir leyes generales sobre esto, porque supone un nuevo corazón. El Señor está hablando de la justicia del reino de Dios, que es mayor que la de los escribas y fariseos. Por eso es errada la interpretación de Tolstoy, como decíamos, de Gandhi y de otros que puedan hablar similarmente. Cuando habla de no resistir al malo, Jesús no quiere decir que deberíamos permitir entonces que el mal triunfe en la sociedad. Por ejemplo, algunos van a promover el aborto. Y si nosotros decimos, no, es que no hay que resistir al malo, que digan lo que quieran, que hagan lo que quieran, esa es una interpretación errada, ¿cierto? No se refiere a eso, se refiere a evitar la represalia privada, la venganza. No actuar defensivamente desde un corazón egoísta. Nos está diciendo el Señor que el hecho de recibir un mal no significa que ahora tenemos el derecho de golpear de vuelta. Eso es lo que está diciendo el Señor. El punto de fondo acá, y hay que relacionarlo con las bienaventuranzas, que recordemos están en el mismo sermón, el Señor está hablando de cómo debe ser un corazón pobre en espíritu, un corazón manso, misericordioso, pacificador, que es lo opuesto de un corazón vengativo y que toma represalias. Entonces, a través de 4 ejemplos, el Señor nos muestra cómo debería ser nuestro corazón. ¿Cuáles son esos ejemplos? El volver la otra mejilla, el ceder la capa, el caminar la siguiente milla o el siguiente kilómetro y dar a quien nos está pidiendo. Son 4 casos que pone. Entonces, brevemente nos vamos a referir a esto. Y debemos tener en cuenta que en estos 4 casos, el Señor supone que hay algún tipo de agresión, algún tipo de menosprecio, de humillación incluso, o de molestia de parte de quien se está relacionando con nosotros. Entonces, primero, en cuanto a volver la otra mejilla, debemos poner atención en los detalles, digo. ¿Qué dice el pasaje, versículo 39? A cualquiera que te abofetee en la mejilla, ¿qué más? No se escucha. ¿Sí? Y dice en la mejilla derecha. ¿Y qué significa eso? La gran mayoría de las personas es diestra, ¿cierto? Y para pegarle a otro en la mejilla derecha, ¿cómo le tengo que pegar con la diestra? Así, ¿cierto? Con la parte externa de la mano, que implica desprecio, humillación. El trato que le da alguien que está en una posición de poder o de superioridad a alguien que considera inferior, a alguien a quien está humillando con esa agresión. Entonces no es solo una bofetada, no es solo una agresión, sino que es humillación, es desprecio hacia otro. Y todavía en Oriente Medio, y yo creo que también acá, ¿cierto? Se considera ese tipo de bofetada como una gran ofensa hacia otro, como un gran menosprecio hacia otro. Y Jesús, lo más probable es que en este ejemplo y en los otros, está teniendo en cuenta especialmente lo que van a vivir sus discípulos en la persecución, cuando son perseguidos, especialmente en esos casos. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Ante esa bofetada,
vuélvele también la otra mejilla. Vuélvele también la otra mejilla. Ahora, como decíamos, más que ser un mandato literal esto, que entonces yo deje que me peguen indefinidamente hasta quedar inconsciente, el Señor nos está llamando a mostrar en nuestra actitud, en nuestro pensamiento, desde nuestro corazón, que no buscamos la venganza personal y que preferimos sufrir otra ofensa, otra agresión, antes que nosotros devolver agresión por agresión. Eso es lo que está estableciendo el Señor acá. Nos está mostrando una reacción que solo puede provenir de un corazón que ha sido impactado por la misericordia y el amor de Dios. Eso es lo que quiere decir el espíritu de estas palabras. No quiere decir que el creyente se debe convertir en un limpiapiés de los demás y dejarse humillar indefinidamente, que se deja pisotear continuamente. No es un llamado a guardar silencio ante la injusticia, ni tampoco a dejarse agredir o matar. Fíjense que el Señor, cuando estaba siendo juzgado, en Juan capítulo 18 se relata esto, fue abofeteado. Y el Señor protestó ante eso. Y dijo, si dije mal, indícame qué dije mal. Pero si hablé bien, ¿por qué me golpeas? No se trata de simplemente recibir una paliza quedándose así callado y sin decir nada. No es el punto. Como decíamos, lo que está queriendo impedir el Señor es una respuesta vengativa. Fíjense que el apóstol Pablo, cuando fue maltratado en Filipos, él hizo valer su condición de ciudadano romano y exigió que las autoridades se disculparan. Y luego, cuando estaba siendo juzgado, él ocupó las herramientas que le daba la ley y apeló al César para que su caso fuera ascendido y pudiera ser conocido en Roma. Entonces, notemos que no debemos malinterpretar esta enseñanza, sino que nos debemos alejar con esto del corazón revanchista, ¿cierto? De ese corazón que se defiende desde el egoísmo, desde una visión de sí mismo, como victimizada o viendo al otro como alguien motivo de desprecio, devolver mal por mal. Segundo caso, ceder la capa. Aquí se nos está hablando en el contexto de un juicio, donde una persona pretende despojar a otra de lo que tiene. Y se refiere a la túnica, que era la ropa más interna, y sobre esa iba la capa. Y la capa, según la ley de Moisés, no se podía embargar. Era un bien tan esencial que yo no podía despojar a otro de su capa permanentemente. Se la tenía que devolver antes que empezara la noche o en temporada de frío, porque no solo era el abrigo básico, sino que además para los más pobres era su única ropa de cama. Entonces era algo que no se podía embargar, no se le podía quitar, incluso cuando el otro me debía. O sea, en un juicio por deudas, ni siquiera eso yo le podía quitar porque era humanitario, era necesario. Pero fíjense que el Señor nos está diciendo acá que incluso si alguien es tan implacable, tan inmisericordia, que quiere llegar a quitarnos algo que es básico, humanitario, nuestra respuesta debe ser entender que Dios es nuestro proveedor, que Dios nos sostiene y no resistir desde un corazón vengativo esa situación. Nos llama acá una renuncia voluntaria, eso es lo que nos está llamando el Señor, una renuncia voluntaria incluso de aquello a lo que creemos que es nuestro derecho básico. El Señor está diciendo en otras palabras, renuncia incluso a lo que el resto de las personas considera un derecho elemental. Renuncia a eso, está dispuesto a renunciar a eso. Caminar la siguiente milla, ¿a qué se refiere? O el siguiente kilómetro. Los imperios que conquistaban a otros pueblos tenían ciertas prácticas, como por ejemplo, en este caso los romanos, podían exigir a cualquier persona que pudieran ver caminando, un soldado romano, por ejemplo, que llevaba todo su equipaje, sus armas, le podía decir, llévame esta carga una milla. Y tenían esa facultad. Eso era lo reglamentario, una milla. Y la persona del pueblo conquistado estaba obligada a prestar ese servicio. Entonces,
Fíjense en el contexto que estamos hablando. Los judíos tenían esta dominación romana sobre ellos y ellos odiaban a los romanos y odiaban a quienes colaboraban con los romanos, pero estaban obligados a prestar este servicio. ¿Y cómo creen ustedes que lo harían? A regañadientes, obviamente, ¿cierto? Tratando de excusarse lo más posible. Ojalá no tener que hacerlo, escaparse de eso. Y si es que llegaban a hacerlo por obligación, solamente ¿qué iban a hacer? Lo estrictamente necesario. Pero ¿qué dice el Señor? Si alguien te obliga a caminar 1 milla, ve con él 2. O sea, incluso si alguien te exige injustamente, de una forma ilegítima, de una forma que te causa indignación, que es un abuso, no hagas lo estrictamente necesario a regañadientes, sino hazlo con alegría y haz más incluso de lo que te fue exigido, de lo que te está obligando a hacer. Es la actitud que Pablo esperaba en Filemón, cuando le escribió a Filemón, capítulo 1, versículo 21, capítulo único, en realidad versículo 21 dice: te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. ¿Qué había pasado con Filemón? Se le había escapado su esclavo Onésimo. Cuando se escapaba un esclavo, ese esclavo fugado era digno de muerte. El amo lo podía mandar a matar si lo encontraba. Pero ese esclavo llegó a la misma cárcel donde estaba Pablo y se convirtió al Evangelio, ¿cierto? Y Pablo escribe a Filemón que perdone y reciba al esclavo que se había fugado, que era digno de muerte, que lo reciba como un hermano. Y Pablo le dice: yo sé, Filemón, que tú no solo vas a hacer esto, sino vas a hacer más de lo que yo te pedí. Esa es la actitud del discípulo de Cristo. Y el cuarto ejemplo es dar a quien lo pide. Y al que te pida, dale. ¿Cierto? Al que te pida prestado, no se lo niegues. Ahora, por el contexto de los ejemplos que ha dado antes Jesús, entendemos que esta petición es molesta, es inoportuna, es algo que no quisiéramos tener que atender, ¿cierto? No es que a mí me sobre la plata, ¿cierto? Como esos millonarios que de repente andan tirando los billetes así y la gente los recibe en el suelo. No, no es esa situación, es algo que realmente me molesta. Es como ese otro ejemplo que pone Jesús cuando llega alguien de madrugada a la casa y golpea tanto que hay que salir a abrir. Ese tipo de petición. Entonces, Jesús nos está diciendo que cuando ocurre esto, cuando alguien en necesidad nos pide, y eso incluso nos puede molestar o parecer inoportuno, que no respondamos a regañadientes, con amargura, como diciendo, bueno, tendré que hacerlo, pero ojalá no tuviera que hacer esto, sino que respondamos con misericordia desde un corazón humilde, generoso además. Fíjense que la ley y el Señor en el Antiguo Testamento no solo pide hacer cosas buenas o hacer buenas acciones, que es la típica moral que se nos enseña en distintas religiones, ¿cierto? Hacer buenas acciones. No, el Señor va más allá de eso. Dice, ¿qué es lo que ha pedido Jehová de ti? Hacer justicia, amar misericordia. O sea, yo debo amar hacer misericordia. Y humillarte ante tu Dios, dice Miqueas. Entonces, debemos tener un corazón que no solo se limita a esas buenas acciones de afuera, pero por dentro está deseando no tener que hacerlo, sino amar misericordia. Fíjense lo que dice Deuteronomio, la ley de Moisés. Si hay un menesteroso contigo, Deuteronomio 15, versículo 7, si hay un menesteroso, un necesitado contigo, uno de tus hermanos, en cualquiera de tus ciudades en la tierra que el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano a tu hermano pobre, sino que le abrirás libremente tu mano y con generosidad le prestarás lo que le haga falta para cubrir sus necesidades. ¿Nuevo Testamento? No, la ley de Moisés. Misericordia, compasión. Entonces Jesús no establece un estándar nuevo, hermanos. Jesús
apunta a lo que siempre fue la esencia de la ley, la justicia y la misericordia, o la justicia y el amor, otra forma de decirlo. Ahora, hermanos, fíjense en esto, que Jesús no está hablando acá al que pide, porque alguien podría decir, esta es la mía, ¿cierto? Entonces, vamos pidiendo. No, esto no está dirigido al que pide para decirle, anda a pedirle a todo el mundo porque te tienen que dar. No, le está diciendo al que recibe la petición, que analice bien en su corazón cómo va a responder a esa petición, ¿cierto? Y que lo haga desde la humildad, desde la compasión. Porque esta enseñanza ha sido muy mal interpretada. Me acuerdo una vez que hace muchos años, estando en otra congregación, llegó un mendigo golpeando fuertísimo la puerta y exigiendo, ustedes son una iglesia, así que me tienen que dar. Y cuando se le dijo que no, se fue enojadísimo, echando groserías contra la iglesia. Ha sido muy mal interpretada esta enseñanza. Incluso conocí a una persona que siempre andaba con monedas en los bolsillos y se jactaba de eso, porque se encontraba con borrachos, con mendigos, y él decía, yo les doy, porque dice, el que te pida, dale. No se lo niegues, dice, al que te pida prestado. Entonces, tengo que darle, aunque sea un borracho, aunque yo sé que se va a drogar, porque ¿cómo sabe así? En ese momento se convierte porque yo le di. No, hermanos, no es esa el espíritu de esta enseñanza. De hecho, el apóstol Pablo dice, al que no quiere trabajar, que tampoco coma. La iglesia no debe sostener a los mendigos profesionales, no debe sostener a la gente que anda desordenadamente. De hecho, eso dice el pasaje. Segunda Tesalonicenses 3, a los que andan desordenadamente, a los que no quieren trabajar, a los que son flojos o son despilfarradores, y después dicen, estoy en necesidad, hermano, ayúdenme. Pero hermano, ¿y dónde está su responsabilidad? ¿Dónde está su trabajo? No, a ese dice, no lo sostengan. ¿Por qué, hermanos? No por ser implacable, sino porque sostener a una persona así le hace daño a esa persona. Porque hace que siga en sus vicios y en sus pecados. A veces, como se dice, ayudar no ayuda. Ayudar a esas personas no les ayuda. También en otro pasaje, 1 Timoteo 5, el apóstol Pablo instruye a Timoteo que no le ofrende, no sostenga en la iglesia a todas las viudas, indiscriminadamente. Dice a las que de verdad son viudas. ¿Y a qué se refería con eso? A las que de verdad están solas, desamparadas, no tienen quien se preocupe de ellas. Pero si la viuda tiene familia, que la familia se haga cargo de ella. Entonces, si se fijan, acá no se trata de que la iglesia tiene el deber general de sostener a todo el mundo, sino que dice, tengan discernimiento a los que de verdad están desposeídos, necesitados, desamparados, de esos tengan compasión. Pero, ¿cuál es el principio que Cristo nos quiere transmitir con este ejemplo, este cuarto ejemplo? Que debemos entender que lo que tenemos no nos pertenece, realmente. Recuerdo que se hablaba de un hombre, creo que era Whitfield, ahí quizá pueden encontrar la historia, pero que un día se le quemó su casa y él dijo, bueno, se quemó la casa del Señor. Y eso le ayudó a contentarse, porque él dijo, bueno, está bien, yo vivía ahí, administraba eso, pero finalmente no es mío, es del Señor. Y eso es lo que está estableciendo acá el Señor Jesús en su enseñanza. Y en ocasiones entonces deberemos reconocer que eso que tenemos nosotros no lo debemos retener, sino que dejar que vaya hacia otro que lo necesita. Eso es lo que nos está enseñando acá Jesús. Pero hermanos, si se fijan estos 4 ejemplos, ¿cuál es el efecto que producirían en ese entonces? Y que si lo explicamos y lo exponemos, como entiendo que lo he estado haciendo en este rato, ¿qué es lo que producirían en nosotros, entendiendo bien estos ejemplos? Es como, ¿tanto? ¿Pero cómo voy a hacer eso? No puedo hacer eso. Es mucho. Produce ese sentido de impacto, ¿cierto? De choque en nuestro interior. El Señor escogió intencionalmente estos ejemplos, por eso les digo que no tenemos que tomar literalmente esos casos,
decir, bueno, en esos casos entonces voy a actuar así. El punto de fondo es el corazón del discípulo, que se refleja en estos 4 casos. ¿Se entiende? Es lo que el Señor nos está llamando, que está como espíritu de esta enseñanza. ¿Y cuál es ese espíritu? Que el discípulo de Cristo no se contenta con el estándar mínimo que tiene el resto de las personas. No es ese estándar mínimo el que nos rige. Fíjense, cuando uno le pregunta a una persona, ¿tú crees que eres buena persona? Sí, yo no le hago mal a nadie. El Señor no, en estos 4 ejemplos no nos habla simplemente de no hacer mal a nadie. Va mucho más allá, hermanos. Va hasta hacer bien a quien nos hace el mal. Hacer lo bueno a quien nos ha hecho lo malo. Y esto no con un corazón a regañadientes, no como diciendo, bueno, tendré que hacerlo porque Jesús lo dijo, y si no me voy al infierno. No, sino gozosamente, desde un corazón impactado por el amor de Dios. Y por eso, hermanos, terminamos con algunas aplicaciones. No debemos caer en el mismo error que los escribas y fariseos. ¿Qué habría sido eso? Tomar este pasaje, como decía, literalmente y decir, bueno, si me da una bofetada acá, le ofrezco la otra, pero hasta ahí nomás. Y después de eso ya empezamos con los, ¿cierto? Con los golpes. O, ya ok, ando con una wincha de medir, ¿cierto? Ahora son láser. Y me dijo 1 milla, camino 2, pero ni 1 centímetro más. 2 millas. Eso es todo lo que te doy. Eso sería seguir con el error de los escribas y fariseos, ¿no? Es el punto de fondo. No vivir según la lógica del pecado, del corazón egoísta, sino del corazón transformado por la gracia de Dios. Y por eso resalta la necesidad de un nuevo corazón, hermanos. ¿Qué es lo que prometía el Señor cuando habló del nuevo pacto? El nuevo pacto en Jeremías 31-33 dice, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Entonces, el discípulo de Cristo ha recibido una obra de Dios en su corazón, donde Dios ha escrito la ley, que no está en una tabla de piedra fuera de mí, sino que ahora el Señor la escribió en mí para que yo ande en esa ley. Es decir, cambió mis deseos, cambió lo que yo deseo, cambió lo que yo quiero, cambió lo que yo veo como noble. Y ya no es según la lógica del pecado de este mundo caído, sino que ahora es según la ley que Dios escribió en mi corazón. Ese es el punto. Entonces, hermanos, no se trata de seguir esta enseñanza y cumplirla para que así yo me pueda convertir en un discípulo de Cristo, sino al revés. Mis discípulos, aquellos que han venido a mí y que han sido salvos, vivirán así. Viven así. Esta es la forma en que vive alguien que tiene la ley escrita en su corazón. Eso es lo que está diciendo el Señor. Entonces, cada uno de estos ejemplos que puso Cristo aquí nos hablan de ese corazón transformado. Es un corazón que no se caracteriza por esa lógica de exigir lo que es mío, sino por la lógica de entregar como Cristo se entregó por nosotros. De entregar y entregarse a uno mismo. Entonces, debemos quitar de nosotros, hermanos, y te llamo esta mañana a quitar de tu corazón y pedir al Señor que te ayude a que no exista en ti la lógica de la venganza, de la represalia, del me la hace, me la paga, del ojo por ojo, diente por diente, aplicado a las relaciones personales. Esa tendencia de querer exigir siempre nuestros derechos. ¿En quiénes vemos esa lógica? En la misma escritura se plasma eso. Cuando Abraham va a buscar a su sobrino Lot que había sido secuestrado y arriesga su vida por su sobrino que había sido desleal con él, que no le pagó según el bien que recibió, sino que hasta incluso escogió lo mejor para él, las mejores tierras para él. Le dejó lo peorcito que según lo que él vio a Abraham.
Y Abraham va a buscarlo y lo rescata, poniendo su propia vida en riesgo. Es lo que vemos en José, quien perdona no a regañadientes, no mezquinamente, sino perdona generosa, ampliamente a sus hermanos que lo habían traicionado y lo habían vendido como un esclavo y que lo dieron por muerto. Es la lógica que vemos en David, cuando perdonó 2 veces a Saúl mientras Saúl lo perseguía para matarlo. Y pudo matarlo, en un momento Saúl estaba en el baño haciendo sus necesidades en una cueva y David pudo liquidarlo, pero no lo liquidó, sino que le perdonó la vida. Es la actitud que vemos en Esteban, rogando por aquellos que lo estaban apedreando. Imagínense lo que es eso, hermano. Estaban con las piedras en la mano, lanzándoselas para matarlo, y él clama al Señor para que tuviera misericordia de esos hombres. Le dice, no les tenga en cuenta este pecado. Es la actitud que vemos en el apóstol Pablo, cuando los creyentes lo menospreciaban, murmuraban contra él, lo tenían en menos, y él decía, yo los voy a seguir amando, aunque amando más, yo sea amado menos. Esa es la actitud que se describe, el corazón que el Señor quiere en sus discípulos. Y tenemos un pasaje que resume muy bien lo que Jesús quiere decir aquí, que es Romanos 12, 17 al 21. Dice, nunca paguen a nadie mal por mal. O sea, ustedes no se rijan por el ojo por ojo, diente por diente en sus relaciones personales. Nunca paguen a nadie mal por mal. Respeten lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto de ustedes dependa, estén en paz con todos los hombres. Amados, dice, nunca tomen venganza ustedes mismos, sino den lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Eso es lo que Jesús quiere decir con esta enseñanza. Y una vez más, nota que no se queda en decir aquí, no le hagas mal a nadie. Si tú no le haces mal a nadie, estás cumpliendo. No, más allá, dice, no si tu esposa, no si tu amigo, no si tu hermano en la iglesia, si tu enemigo tiene hambre, tu enemigo, alguien que desea tu mal, alguien que te hace mal, si ese tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y fíjense que esto se condice mucho con los ejemplos. Si alguien te abofetea en la derecha, vuélvele la otra. Si te pide, si te exige, si te obliga a una milla, camina 2. Si te quiere quitar la túnica, pásale la capa. Es un desprendimiento, una renuncia voluntaria que el Señor está diciendo que será usada para producir en el que nos está haciendo daño, va a producir un conflicto tan grande en su cabeza que va a decir, esta persona no está actuando según la lógica. Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza. Su cabeza va a arder pensando, ¿cómo es posible que esto esté pasando? Si yo le pegué, ¿cómo no me devolvió? Si yo le exigí que caminara una milla, ¿cómo no me dice, no, caminó 2? Ese es el punto. Va a producir un choque tan grande que puede llevar a esa persona a la conversión. Puede llevar a esa persona a los pies de Cristo. Ese es el punto. Eso es vencer con el bien al mal. Si yo al ser abofeteado respondo con otra igual, ¿qué es lo que ha pasado ahí? La lógica de este mundo caído. Pero si yo no respondo de esa forma, lo que estoy haciendo es vencer ese pecado con lo bueno. Pero hermanos, no confundamos esto con la cobardía. Puede confundirse con la cobardía o el temor de los hombres.
Aquí no estamos hablando del que no se atreve por terror, por miedo, a devolver, por ejemplo, un golpe o a actuar vengativamente. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de alguien que contiene su deseo pecaminoso de vengarse esperando en el Señor. De eso estamos hablando. Y debemos pensar esto, hermanos. ¿Dónde vamos a tener que aplicar esto primero? Antes de llegar a aplicarlo con nuestro enemigo. ¿Dónde se va a ver esto con fuerza? Oye, ya, pues nunca lavé la loza. ¿Cómo que nunca lavo la loza? ¿Y tú? ¿No barres nunca el patio? ¿Cómo que no barro el patio? ¿Y tú? Te dije que arreglara a los niños, no lo arreglaste. Y así, ¿o no? ¿Cómo se aplica esto en nuestra casa? ¿Con los primeros que lo vamos a aplicar en nuestra casa o no? ¿Con nuestro cónyuge, con nuestros padres, nuestros hijos? ¿Cómo responder a una mirada fea de nuestra esposa, de nuestro cónyuge? ¿Cómo responder a una palabra hiriente con otra palabra hiriente? Si tú me dijiste algo que me molestó, yo te devuelvo más. Tú me dijiste una, yo te digo dos, tres. Esa es la forma. Bueno, caemos en eso, ¿no? Caemos en eso. Proverbio dice, la blanda respuesta quita la ira. Después nos acordamos. Oh, perdón, Señor. Pero aquí es donde se aplica. Entonces, hermano, si no lo puedes aplicar con tu cónyuge, con el que eres una sola carne, según la Biblia, con quien tienes la relación más intensa, más especial, única en todo el mundo, si no lo puedes aplicar esto con esa persona, si no puedes devolverle la mejilla izquierda cuando él te ha bofeteado o ella te ha bofeteado con desprecio en la derecha, ¿cómo lo vas a hacer con tu enemigo? O sea, ¿dónde parte esto entonces? En nuestras relaciones más íntimas, cercanas, en nuestros lazos con nuestros seres queridos. Si no te conmueve la debilidad, la necesidad de aquellos con quienes tienen una buena relación, ¿cómo va a pasar eso con aquel que te hace el mal, con aquel que es tu enemigo? Similar a eso, en la iglesia vas a encontrarte con muchas oportunidades de dar la otra mejilla, de caminar la otra milla, de dar la capa. Habrá ocasiones en que te vas a sentir solo, en que vas a pensar que no te están correspondiendo como tú te merecerías, en que no te dan el trato que tú esperarías y que tendrías que tener. No te saludaron, no te llamaron, no se preocuparon por ti. ¿Qué vas a hacer ante eso? ¿Frustrarte, enojarte, ofenderte? Si esa persona no me saludó, yo tampoco la voy a saludar. Si no me llamó, yo tampoco la voy a llamar. ¿Qué es eso? ¿Es dar la otra mejilla? Eso es pagar mal con mal. Me hizo esto, voy a murmurar, voy a contar. ¿Cómo es posible que él me haya hecho esto? Este hermano, yo que siempre lo saludo tan bien, ¿cierto? Hermano, si no puedes demostrar este corazón del discípulo que hace el bien a los que hacen el mal, si no lo puedes demostrar esto en el contexto de los hijos de Dios, ¿cómo lo vas a demostrar hacia los incrédulos? A los perseguidores, a los que toman la piedra como lo hicieron con Esteban y te la están lanzando para matarte. ¿Cómo vas a tener ese corazón hacia ellos? Hermano, a todos nos puede pasar que ante alguna ofensa, ante alguna situación, que incluso puede estar en nuestra imaginación, ojo con eso. No porque uno se sienta ofendido hubo una ofensa realmente. No siempre es así. Pero si ante estas situaciones tu corazón se llena de orgullo, de amargura, te frustras, te enojas y te caracterizas por eso, puedo decirte que tu corazón está en hiel de amargura, está lleno de orgullo y probablemente todavía esté en las tinieblas. Porque ese no es el corazón del discípulo, ese es el corazón del incrédulo. ¿Cuál es el corazón del incrédulo? Centrado en sí mismo.
Siempre comparando, yo hago esto, debería recibir esto otro. Si yo doy así, se me debería pagar asá. Es el corazón del incrédulo. No ha superado ese nivel. Si estás siempre pendiente cómo te hablan, cómo te tratan, comparando, necesitas ser impactado por la misericordia de Dios. Si Jesús hubiera basado su actuar en eso, nadie habría sido salvo, hermanos. Si el apóstol Pablo hubiera reaccionado así, hermanos, no habrían sido plantadas muchas iglesias, habrían desaparecido. Prácticamente yo me atrevo a decir todas. El corazón del discípulo no se centra en lo que yo recibo, qué es lo que yo gano de esto, qué es lo que me están dando a mí, cómo me están tratando a mí, sino cómo yo puedo amar y servir a mis hermanos y a mi prójimo. Sin importar lo que recibo a cambio. Eso es súper importante. Sin importar si es que siquiera recibo algo a cambio. ¿Por qué yo hago esto? Porque Dios me amó. Porque yo fui amado en Cristo. No por lo que yo podía devolver, sino porque yo nunca podría devolver el amor de Dios, pero Dios me amó. Entonces yo debo amar. Ese es el corazón del discípulo. Por lo mismo, hermanos, si tienes una situación de conflicto, roce permanente con alguien en tu casa, en la iglesia, o incluso en tu familia, aunque no sea creyente, ¿qué es lo que debe determinarte hoy día? No puede seguir así. Esto no puede seguir así. Yo debo determinarme entonces a hacer el bien a esa persona. Aunque no me haga el bien, aunque no me devuelva bien, yo debo vencer al mal con el bien. Esto no puede seguir así. Y esto no depende si tienes ganas o no, hermano. Porque si tú obedeces cuando tienes ganas, no sirves al Señor, sino que te sirves a ti mismo. Si el Señor lo manda, entonces debes disponerte a hacerlo. Si no tienes ganas, pídele al Señor, ayúdame, Señor. Y lo voy a hacer aunque no tenga ganas, pero dame las ganas mientras lo hago. Hermanos, ¿qué pasa cuando muchos han sido ofendidos? No quiero sufrir esto de nuevo. Así que se vuelven herméticos, amargados, se vuelven hacia adentro. Pero eso es pagar mal por mal. Lo que dijimos, el creyente debe estar dispuesto incluso a recibir otra bofetada antes que pagar mal por mal. Si te ofendieron antes y te dolió, lleva eso a los pies del Señor, pero no te vuelvas hermético, orgulloso, porque eso sería desatender la esencia de lo que Cristo está enseñando. Pídele al Señor que te recuerde constantemente que lo que tienes no es tuyo, que tú y lo que tienes, todo eso es del Señor, es para Él, es para su reino. Y esto es muy importante en una sociedad de derechos como la que vivimos. Fíjense en una cosa, el Señor cómo construyó, cómo Él dio las bases para la sociedad, para el pueblo de Israel. No a partir de derechos, sino a partir de mandamientos. ¿Qué es lo que ellos debían obedecer por amor a Dios y por amor al prójimo? ¿Cuál es la lógica de nuestra sociedad? La sociedad de derechos. Lo que a mí me tienen que dar, lo que yo puedo exigir que se me dé. Entonces, ¿cómo eso nos habrá afectado, hermanos? Yo creo que mucho. Entonces, hay que salir de esa lógica de la sociedad de derechos y pasar a la lógica del amor como fuimos amados en Cristo, que va más allá y renuncia incluso a lo que creemos que es nuestro derecho. Hermanos, ¿cuánto se aprecia hoy día el victimismo, una sociedad victimista? Todos son tóxicos, menos yo. Aléjate de los tóxicos, pero siempre son los otros los tóxicos. Cuando el Señor nos llama a nosotros, no a alejarnos de los tóxicos, sino a hacer el bien a los tóxicos, según este pasaje, a considerarlos de esta forma. Entonces, hermanos, ¿cuál es este camino que hemos estado hablando? El camino de la cruz. No es otra cosa que el camino de la cruz. Es un vía crucis. Estamos llamados a vivir en este vía crucis. Si el Salvador dejó que sus manos fueran clavadas a la cruz, ¿cómo nosotros vamos a levantar ese puño en venganza contra nuestro prójimo? ¿Cómo nosotros vamos a ocupar nuestra boca para devolver
el insulto cuando el Señor ocupó su boca para orar por quienes lo perseguían? ¿Cómo nosotros vamos a permitirnos mantener un conflicto vivo con alguien, un conflicto ahí ardiendo, si el Señor dejó su trono, se vistió de siervo y se humilló hasta la muerte para reconciliarnos con Dios? El Señor oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Hermanos, ante la cruz no hay orgullo posible. Si usted me dice que puede ir a la cruz, puede meditar en la cruz, puede permanecer en oración pensando en ese varón de dolores y seguir con su corazón manteniendo el deseo de vengarse de otro, el deseo de seguir siendo orgulloso con otro, está mintiendo. Porque ante la cruz no hay orgullo que se mantenga en pie. Por eso necesitamos, hermanos, recordar todos los días el Evangelio. Todos los días. Y ese es el corazón bienaventurado, el que conoce y recuerda el Evangelio. Termino con este texto, hermanos. Primera de Pedro 2, 20 al 23 dice: pues ¿qué mérito hay si cuando ustedes pecan y son tratados con severidad, lo soportan con paciencia? En otras palabras, Pedro está diciendo: si ustedes viven como incrédulos, ¿qué distinción hay? Si en el mundo de los incrédulos el que hace mal recibe mal, ¿cierto? Pero si cuando hacen lo bueno sufren por ello y lo soportan con paciencia, esto haya gracia con Dios. ¿Por qué? ¿Porque tenemos que ser buenos simplemente? No, fíjense la explicación. Porque para este propósito han sido llamados, es decir, para sufrir haciendo lo bueno. Pues también Cristo sufrió por ustedes. Ese es el fundamento. Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos, el cual no cometió pecado, ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Sigamos sus pisadas, hermanos, en este camino de la cruz. Oremos. Señor, gracias. Gracias por su palabra. Gracias porque ella nos deja sin excusa, Señor. Nos deja sin armas, sin escudos, Señor. Pero gracias porque todo lo que hemos visto no es algo que debemos hacer para ganarnos su amor, sino que es porque ya usted nos ha amado, Señor. Porque ya hemos sido amados de tal forma, de tal manera, Señor, en Cristo. Ayúdenos, Señor, a ser impactados por ese amor, a meditar en ese amor, a ser conmovidos, transformados por su misericordia, Señor. Y que ese cambio, esa transformación produzca lo que hemos visto hoy día, Señor. Ese vivir no según la lógica del pecado, de la venganza, de la autodefensa, sino según lo que vemos en Cristo, Señor. Por favor, ayúdenos a amar como fuimos amados en Cristo, Señor. Ponga ese amor en nosotros por su Espíritu, Señor. Haga esa obra en nuestra vida. Se lo rogamos en Cristo Jesús. Amén.